Hola a todo el mundo, yo soy Sara Íñiguez. Este es un programa más de Al fin Libres. Es un día súper ventoso, hay un viento terrible, hay un calor terrible, una luz extraña, se siente una especie de como de pesadez en el ambiente. Seguro que estáis un poquito venidos abajo, por lo que estoy hablando con vosotros se os ve un poquillo em, tristones, cansados, pero evidentemente todo va bien, todo va muy bien. Y aquí hay un vídeo más para dar un poco de alegría, de echar para adelante y para comprender un poquito más el mundo y la naturaleza del ser, para que todo se haga de una forma muchísimo más natural, ¿vale? Y para desmitificar un poquito el tema, vamos a hablar de la espiritualidad. En realidad la espiritualidad es una palabra que cuando estemos en en el siguiente escalón de nuestra evolución dejaremos de usarla, porque nos daremos cuenta de que, o por lo menos dejaremos de usarla tal y como la estamos usando ahora, como si fuera algo superior, algo reservado para unos cuantos, algo según lo cual tenemos que comportarnos de una manera diferente, hablar de una manera diferente, hacer prácticas diferentes al día a día. El otro día me decía una amiga, es que desde que he tenido a mi niña no tengo tiempo para la espiritualidad, ¿no? Claro, no tienes tiempo para la espiritualidad porque te crees que la espiritualidad es algo que está fuera del mundo. Entonces tengo que salir de mi mundo y de mi vida habitual para practicar eso otro que es superior, diferente y está lejos, está separado del mundo. Pero no, la espiritualidad no es más que el hacer uso de tus dones y talentos con los cuales has nacido, y la espiritualidad es una forma más de acercarse a lo natural. No hay que comportarse de una forma diferente, no hay que hablar con un tono diferente, no hay que tener un halo diferente. Cuando estás haciendo uso de todo tu poder, simplemente no hablas de la espiritualidad, simplemente conectas con el poder que es tuyo y lo utilizas. El otro día, cuando estaba meditando, me pregunté a mí misma cómo podía explicar esto de forma que todo el mundo lo entendiera bien. Y en meditación, mi yo superior, yo misma, me hice con una analogía que me pareció bastante buena para explicar esto. Vosotros imaginaros que cuando nacéis se os atan las piernas, alguien os ata las piernas, ¿vale? Os atan una cinta alrededor de los tobillos y otra alrededor de las rodillas, de modo que quedan completamente inmovilizadas y habiendo nacido con las piernas perfectas, poco a poco se van quedando atrofiadas y se van quedando débiles. A raíz de eso, como todo el mundo tiene las piernas atadas, pues se va generando un sistema de sillas de ruedas, es decir, todo el mundo empieza a utilizar la silla de ruedas creyendo que es parte normal y que es pues como una característica del ser humano, tener una silla de ruedas. Con lo cual se inventa un sistema económico, un sistema social y un sistema científico alrededor de esta silla de ruedas, es decir, se va a ir perfeccionando y creando todo un merchandising alrededor de la silla de ruedas, sabiendo que la silla de ruedas es algo de lo que es lo más normal y nadie puede escapar. Pues se crean unas universidades, todo un sistema de conocimiento que está dirigido a fortalecer esa silla de ruedas, a perfeccionar esa silla de ruedas. Se crea todo un sistema científico que se dedica a arreglar la silla de ruedas, a cambiarle las tuercas, cambiarle los muelles, cambiarle las ruedas, y todo un sistema cultural que simplemente habla del ser humano como alguien que va en silla de ruedas, ¿vale? Cuando a alguien se le ocurre pensar que tiene dos piernas y que podría empezar a usarlas, todas las demás personas, todo el sistema cultural se ríe de esa gente. No solamente se ríe, sino que lo miran un poquito como a ver quién se ha creído esta o a ver quién se ha creído este que es, creyéndose por encima de los demás, creyéndose con poder para usar esas piernas.
Cuando nosotros empezamos a creer, cuando uno de nosotros empieza a creer que puede usar las piernas, en lo primero que se fija es en los lazos que le han atado, a nivel de tobillos y a nivel de rodillas. Y empieza a pensar, quizá hay una forma de deshacer estos nudos, quizá hay una forma de deshacerme de esta silla de ruedas, quizá hay una forma de vivir de una forma mucho más poderosa. Porque claro, si yo me levanto de la silla de ruedas, va a haber un montón de gente que va a creer que yo soy sobrenatural, que yo soy una especie de ser tocado por la naturaleza como alguien superior. Y yo misma, en todo mi sistema educacional que he recibido, muchas veces me quedaré sentada en la silla de ruedas simplemente para no quedar por encima de los demás. Pero realmente, si lo pensamos, cuando yo me levanto de una silla de ruedas, en realidad lo que hago antes de ponerme de pie es colocar los pies en la tierra. Es decir, lo primero que tengo que hacer es enraizarme. Tanto hablamos de la palabra enraizarse, como el otro día que hablaba con una amiga y me decía, es que desde que tengo a mi hija no encuentro tiempo para la espiritualidad. Como si ponerse de pie fuera algo que tuviera que hacer en mi tiempo libre. Como si ponerme de pie no fuera mejor para criar a mi hija. Como si ponerme de pie no pudiera ser hecho para utilizarlo a todos los niveles de la vida. Es decir, si yo me pongo de pie, alguien va a empezar a decir, es que esta persona ha empezado a usar sus piernas, es que es muy piernal. Ella es piernal. Fijaros qué ridiculez. Cuando uno empieza a hacer uso de sus dones de la inteligencia física y de la inteligencia creativa divina con la que nació, a uno le llaman espiritual, cuando en realidad lo que está haciendo es completarse como ser humano. Pero claro, nos han enseñado toda esta imperfección. No sé si os habéis dado cuenta que cada vez que alguien dice soy humano es para decir algo malo detrás, algo chungo. Es que yo tengo celos porque claro, soy humano. Es que yo me canso porque claro, soy humano. Es que le di un guantazo porque al final, mira, somos humanos. Utilizamos la palabra humanidad como si estuviéramos abocados a esa silla de ruedas, como si estuviésemos abocados a esa limitación. Pero en realidad el humano, dentro del pack humano, entra el ponerse en pie, entra en el utilizar todos estos dones de la inteligencia creativa con los que hemos nacido. ¿Qué pasa? Como decía antes, yo pongo los pies en el suelo, con lo cual también tendríamos que tirar abajo toda esa leyenda de que ponerse en un plano espiritual es ponerse por encima, es subirse por encima, porque en realidad lo que haces cuando empiezas a trabajar la espiritualidad es bajar. La espiritualidad no es algo etéreo, pacífico, de primeras, en el ámbito en el que tú andas por encima, tocando dimensiones celestiales. Lo primero que vas a hacer cuando empiezas en el trabajo espiritual es bajar a la cloaca. La cloaca estará más o menos sucia, depende de todo lo que hayas tragado anteriormente de todo este sistema. Pero lo que tienes que hacer es bajar. El otro día otro amigo me decía, es que yo no soy espiritual, yo soy más terrenal. Y yo decía, para nada. Yo soy mucho más terrenal que tú. Porque cuando yo utilizo mis dones, lo primero que hago es enraizarme. Lo primero que hago es bajar a desatarme esas cuerdas. Eres tú el que no miras para abajo y estás mirando de la mitad para adelante y no ves que tienes atados los pies. Entonces yo me suelto esas cuerdas y al soltarme esas cuerdas voy a ver los callos que tienen los pies, voy a ver la atrofia de mis músculos, voy a ver las heridas que han hecho las cuerdas. Y lo primero que tengo que hacer es mirar para abajo. Lo primero. Y una vez mirado para abajo y ejercitadas las piernas, lo que voy a hacer es ponerme de pie, tocar
en el suelo. Y más adelante podré erguirme y subirme por encima de los que están sentados. Con lo cual, una persona espiritual, y fijaros que lo digo entre comillas, o sea, una persona completa, es una persona mucho más enraizada y mucho más terrenal que una persona que no lo es. Fijaros que cuando tú no haces uso de tus dones y talentos, has generado todo un sistema para no ver que estás atado. Y al no ver que estás atado, has perdido la conciencia de la presencia. La sombra, que es todo el sistema que te está todo el rato tapando a través del despiste la verdad sobre tus pies y tus piernas, es decir, la verdad sobre toda tu educación y todo tu bagaje de tristeza, de limitación, de falta de poder, ¿vale? Todo ese sistema que está diseñado y colocado ahí porque lo has estudiado, porque lo has visto por la tele, porque te lo han enseñado tus padres, va a hacer que tú no veas eso, pero es que no vas a ver eso ni muchas otras cosas más, porque cuando está capada tu atención, está capada en todo. Con lo cual, una persona que no utiliza todos sus dones, es decir, una persona que no usa el poder divino que tiene, no es terrenal. Es una persona que está completamente capada por abajo y por arriba, que es lo que estamos cuando estamos sentados en una silla, con los pies subiditos en la bandeja que está para poner los pies. Con lo cual, no toco ni el cielo, ni toco la tierra. Con lo cual, dejemos de mitificar la espiritualidad. Dejemos de comportarnos de formas extrañas simplemente porque estamos aprendiendo a utilizar los dones que se nos entregaron por la naturaleza. Y al empezar a usarlos, vayamos a lo terrenal lo primero. Vayamos abajo. Evidentemente, el primer camino no es nada exótico. Y ni siquiera es divertido. Lo que vamos a sentir es la alegría o el alivio de por fin empezar a entender por qué todo está como está, por qué el mundo está como está, por qué yo estoy como estoy. Y el conocimiento es poder. Y a la vez que ves todas tus limitaciones, comienzas a desarrollar ese poder que te va a dar la posibilidad de levantarte. Cuando hayas acumulado toda la energía que te da la visión. Con lo cual, cuando hablemos de espiritualidad y nos vayamos a los retiros, saber que lo que vais a hacer es enraizaros, ir abajo, no vais a ir arriba todavía. Si tenéis esto claro, vais a entender que los días de tristeza, los días de cansancio, son los días que os estáis curando todas las heridas, de todas las cicatrices de los impedimentos y las limitaciones que se os colocaron en un principio. Y que por todo ese sistema que se dedicó a que tú no te enteraras de que estabas limitado y de que estabas capado, no viste antes. Porque como digo muchas veces, la mayor táctica de la sombra es el despiste. Y al estar despistado con respecto a tu propio cuerpo, a tu propio yo, y estar tan despistado como para no enterarte de todo lo que te falta, de todos esos sistemas que tienes, que cuando no te está pasando nada, hay un pensamiento que te inocula una preocupación. Y cuando paras con esa preocupación, aparece otra. Y tú no te enteras de que eso es así. Y no te enteras de que no lo controlas. Todo ese enterarte va a traer consigo esta sensación de ¡uf! No puedo. Que también es un implante. Porque también hay un sistema para que cuanto más cerca estés de la luz, comience una sensación de hastío y de cansancio.
es muy importante que entendáis que estáis siempre en el momento correcto y en el lugar correcto. Y si estáis viendo este vídeo, es porque ya os estáis curando de las heridas de las piernas y estáis a punto de levantaros de esa silla. Por supuesto, desmantelando todo ese sistema de creencias que te hizo creer que esa silla era lo máximo a lo que podías aspirar. Es muy importante que no tratéis la espiritualidad como algo suprahumano, sobrehumano. Y es muy importante que no permitáis que vuestro ego o todo ese sistema de creencias trate la espiritualidad como algo que te pone por encima de los demás. Porque lo cierto es que estás por debajo, y no por debajo en el mal sentido, sino que estás por debajo porque lo que estás haciendo es sostener todo ese armazón que sostiene a toda la sociedad y a toda la humanidad. Estás ahora ayudando a sostener al resto de tus hermanos mientras tú te estás limpiando. ¿Por qué? Porque cada vez que te quitas un programa que te daña, lo estás quitando del colectivo y vas a hacer que tu hermano mañana lo tenga más fácil cuando lo vaya a intentar. Con lo cual, la espiritualidad es bajarse, no subirse. Entonces no tienes que adquirir ningún tipo de personalidad artificial ni postiza. Porque lo que estás haciendo es ser más profundamente tú, más auténticamente tú y más real. ¿De acuerdo? Es muy importante que entendáis que cuando empecéis en este trabajo y sigáis trabajando, y aunque haya días que diríais, no puedo más, sí puedes. Y no solo lo hagas por ti, sino que lo estás haciendo por el resto de la humanidad. Lo estás haciendo por tus hermanos. Con lo cual, desmitifiquemos todo este rollo de la espiritualidad y vayamos a la tierra. Pongamos los pies en la tierra, pongamos presencia y atención. Todas estas actitudes son mucho más silenciosas que lo que uno cree cuando cree que va a entrar en un camino espiritual. Es un camino mucho más modesto, mucho más sencillo y mucho más terrestre, mucho más enraizado que cuando el ego imagina una espiritualidad. Entonces, bajémonos un poquito. Como dice un amigo mío, bájate del pony, ¿vale? Ponte a cavar zanjas, como decía aquel, ¿os acordáis del vídeo aquel que había viral que a mí me fascinaba, que era un aldeano, un labriego, diciendo que tenía una pala y un rastrillo y decía: el mejor psicólogo, la pala; la mejor psiquiatra, el mejor psiquiatra, el rastrillo; la mejor psicóloga, la pala. Es decir, me pongo a cavar zanjas y ya verás cómo se te quita la depresión, ¿no? La depresión es victimismo. La depresión viene con el ego. Cuando tengo tanto que hacer, tanto que ayudar y tanto papel en este momentazo que estamos viviendo, la depresión no va a entrar. Solo va a entrar el cavar y coger esas estrellas que puedes coger ya, porque tú eres esa estrella y esa conciencia solar, y traerlas a la Tierra y cavar, integrarlas en este planeta, integrarlas en la Tierra. ¿Vale? Es decir, cuando yo me elevo es porque me he enraizado primero y no va al revés. Siempre va primero lo de abajo, siempre va primero lo que tienes más cerca y después ya tirarás. ¿Vale? Así que ánimo, estamos haciendo un trabajo espectacular, estamos haciendo un trabajo por primera vez en la historia y estamos pegando un salto cuántico, todo nos está ayudando.
Todos los seres de luz que están rodeando la Tierra no pueden permitirse el lujo de perder ya una semilla estelar más, perderla en el suicidio, en la depresión, en el apagar la luz. Hay cantidad de semillas estelares que han nacido para este momento y han apagado su luz, porque no han pensado se han sentido convencidos por la cultura de que no se podían levantar de esa silla, de que ellos eran esa silla. Y los seres que nos están ayudando ya, y nuestros yo superiores y toda esa ayuda que estamos teniendo alrededor del planeta, ya no se puede permitir el lujo de perder uno más. Así que vamos para adelante, vamos a dejar de mirar para arriba, vamos a mirar para abajo, vamos a mirar lo que tenemos delante, vamos a mirar nuestros pies, nuestras piernas, nuestro cuerpo, nuestro día a día. ¿Tengo la casa ordenada? ¿La tengo desordenada? Cuando me hablan, ¿soy capaz de escuchar con toda la presencia que requiere ese momento o estoy pensando lo que voy a decir después? ¿He barrido hoy mi cocina? ¿He hecho la cama? ¿Me he acordado de hacer eso que prometí hacer? Esas cosas son la espiritualidad. ¿Tú le llamarías a una persona espiritual porque todos los días hace la cama? Pues lo es. ¿Vale? Lo mismo que lo es una persona que siempre paga sus deudas o que hace todo lo que ha prometido solo porque lo prometió. ¿O se acuerda de tener una casa limpia? Unas conversaciones limpias, una atención limpia. Encargaos de eso, porque eso es la espiritualidad. Y dentro de poco dejaréis de usar esa palabra porque diréis, pero si esto es el día a día. Exacto. Igual que dejaréis de usar la palabra humildad, una palabra inventada por el ego, cuando la humildad no es nada más que estar en el sitio de uno. Solo un ego podría llamarle humildad a estar en el sitio de uno. Vamos a lo básico, vamos a lo sencillo y llegaremos muy lejos. Dicho esto, os mando un beso enorme y seguimos.